Hola, ¿qué tal? La clase que veremos el día de hoy es acerca de la optimización del proceso y también el proceso de la experimentación. Esto para ayudar a lo que es la planificación de la calidad. Ya saben, con ustedes el servidor, maestro Luis Humberto Uribe Silva, nombre corto, Humberto Uribe. Espero que sea de su completa reflexión y que quede totalmente sintetizado y explicado pues cada uno de estos dos grandes temas. Bueno, nosotros normalmente en el día a día nos topamos con algún problema. Entonces, estos problemas nosotros los vamos a reflejar con variables. Vamos a ver cómo podemos ir reflejando cada una de estas variables. Nosotros ahorita vamos a ver cuatro tipos o cuatro ejemplos de variables, donde uno dice rendimiento de una máquina. Yo puse ahí una computadora, pero una máquina puede ser un refrigerador, una máquina puede ser un motor de un automóvil, una máquina puede ser este, en este caso, pues un taladro, en distintas máquinas. Entonces nosotros, pero si checan algo que estamos viendo ahí, la variable dice rendimiento de una máquina, a lo mejor nosotros lo podríamos resumir a nada más rendimiento. Entonces vamos a tener unos problemas, ¿por qué? Porque nosotros cuando queremos ver el funcionamiento de una máquina u otra, entonces nosotros vamos a ver que existen, ahorita su nombre lo dice, distintos factores que nos pueden hacer que el rendimiento de una máquina sea de una forma o sea de otra forma. El porcentaje de compresión de un fichero electrónico. Entonces, ¿qué tanto se ha comprimido, como decimos a veces? O qué tan lleno, por ejemplo, esté, en este caso, un disco duro o algo. Bueno, entonces ya estamos viendo el porcentaje de compresión. Después tenemos lo que es la duración de una llamada telefónica. Alguien diría, bueno, nada más ponle duración. Bueno, cuando nosotros hacemos una explicación más amplia, duración de una llamada telefónica. Esto es variable, no siempre dura un minuto exacto, un minuto con 5, 2 minutos, 50 minutos, 2 horas, bueno, 20 segundos. El rendimiento de los alumnos. Qué bueno fuera que no existiera variabilidad y que todo fuera perfecto, pero desafortunadamente, tal y como se encuentra ahí en la gráfica, a veces nosotros tenemos distinto rendimiento, es decir, es variable el rendimiento de los alumnos. Y entonces esto se debe a distintos factores. Por ejemplo, el rendimiento de una máquina puede ser, dice, la influencia del trabajador que la maneja. Puede ser que el trabajador no esté capacitado o que el trabajador no se percató en este caso, cómo estaba previamente la máquina. También puede influir otra cosa para el rendimiento de la máquina, la marca. Y bueno, existen más cosas. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, el rendimiento de la máquina de un motor de automóvil, muchos dicen, bueno, es que tienes que darle el mantenimiento continuo. La marca del aceite, el tipo de aceite, bueno, todo eso entra dentro de los factores. Después, por ejemplo, si nosotros queremos ver el porcentaje de compresión de un fichero, bueno, entonces nosotros vamos a ver como factor, bueno, con qué tipo de programa estamos haciendo eso y qué tipo de fichero es el que estamos nosotros tratando de comprimir. Para ver la duración de una llamada telefónica, qué factores existen, qué hora, en qué hora se hace la llamada, en qué día se hace la llamada, en qué zona de la ciudad o en qué zona, en este caso del país, sexo de la persona que realiza la llamada y el tipo de teléfono, si es un teléfono fijo, si es un teléfono móvil, si es un teléfono satelital. Y el rendimiento de los alumnos, ¿cuáles son los factores que influyen para que la variable rendimiento se mueva? Ah, bueno, pues pueden ser el profesor que imparte la asignatura, el método de la enseñanza que se está utilizando, el sexo del alumno, etc, etc, etc. Entonces nosotros empezamos a ver que hay variables y que hay factores y que nosotros debemos, para mejorar el proceso, diseñar ciertos experimentos para la mejora, pues en este caso de las variables. Pero nosotros vamos a ver que la metodología del diseño de experimento, pues su base es la experimentación y alguien dirá, bueno, ¿qué es la experimentación?
Bueno, prueba y error. Entonces nosotros tenemos que estar probando un experimento para ver qué pasa con ciertos factores y qué pasa con otros factores. Entonces tenemos distintos tipos con condiciones indistinguibles, donde dice que los resultados presentan una cierta variabilidad. O sea, no se logra distinguir esas dichosas condiciones, pero sí hay una cierta variabilidad. En un laboratorio, donde se supone que en un laboratorio nosotros tenemos todo controlado, y dice la mayoría de las causas de variabilidad están muy controladas. El error experimental será pequeño y habrá poca variación en los resultados del experimento. ¿Por qué? Porque tenemos normalmente misma luminosidad, mismo clima, mismos aparatos, mismas personas, o sea, no hay factores que estén cambiando, por lo tanto, pues la variabilidad debe ser mínima. Y luego en procesos industriales o administrativos, donde la variabilidad es mayor en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque tenemos factores externos, no estamos en una burbujita como en un laboratorio, además que tenemos distinto personal, distinta maquinaria, distintos proveedores, tenemos varios factores que pueden influir en cada una de las variables. Ahora, ¿cuál es el objetivo del diseño de experimentos? Es estudiar si cuando se utiliza un determinado tratamiento se produce una mejora en el proceso o no. Entonces, ese es el objetivo. Pero, ¿cuándo vamos a aplicar nosotros un diseño de experimentos? Como marca ahí el reloj, bueno, ¿cuándo? ¿A qué hora? ¿No? Entonces, pues cuando nosotros tenemos que determinar las principales causas de la variación de la respuesta. O sea, nosotros lo que queremos ver es qué es lo que está causando esa variabilidad. Entonces es cuando tenemos que aplicar un diseño de experimentos. También en condiciones experimentales, es decir, encontrar las condiciones con las que se consigue un valor extremo en la variable de interés. Recuerden que un valor extremo es tanto muy abajo como muy arriba. En este caso podríamos decir, bueno, ¿cuándo sufre un sobrecalentamiento la máquina? Cuando está en un lapso de tiempo muy largo, cuando se pone a trabajar en condiciones para las cuales no fue creada, cuando tiene peso de más. Entonces, pero necesitamos encontrar esas condiciones en las que se pone un valor extremo. Variables controladas. Esto también cuando nosotros queremos comparar las respuestas, dice de diferentes niveles de observación de variables. Entonces, niveles de observación de variables o tratamientos, que lo veremos más adelantito. Entonces, cuando tenemos variables controladas, nosotros queremos ver cómo sería el comportamiento. Y entonces, cuando nosotros necesitamos lograr a través de la estadística y la matemática hacer un modelo para predicciones futuras, o sea, un modelo para realizar pronósticos. Entonces, en cada una de esas cuatro vertientes que se presentan, es cuando nosotros necesitamos aplicar lo que es un diseño de experimentos. Ahora, es importante realizar un análisis estadístico, pero atención, no es bueno aplicarlo con datos históricos. ¿Por qué? Porque nos van a arrojar errores. Entonces, ¿por qué? Porque los datos nos van a manejar una cierta inconsistencia. Es decir, con el tiempo cambian, están en constante cambio, tanto de personal como de las máquinas, como de la materia prima. Por lo tanto, no es bueno o no es recomendable agarrar datos históricos, porque puede haber 2 o 3 variables o más con fuerte correlación, entonces puede llegar a confundirnos. Y porque puede llegar a tener un rango limitado. Quizá nosotros nada más tenemos el muestreo de una semana, está limitado. ¿A qué? Nada más a una semana. O en el rango limitado nosotros nada más tenemos un turno y se están trabajando 3 turnos. Entonces, nosotros, si tenemos un rango limitado o un rango pequeño, ¿qué pasaría si nosotros analizamos algo que está fuera de ese rango? Si estábamos teniendo información de un turno y lo queremos checar del segundo o del tercero, pues ya está fuera de ese rango. Existen tipos de variabilidad. Vamos a ver cuáles son los tipos de variabilidad que existen.
Una es variabilidad sistemática y planificada. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros ya está de forma sistemática o automatizada lo que se va a hacer. En este caso ya está planificado. Dice, viene originada por la posible dispersión de los resultados, debido a diferentes o a diferencias sistemáticas entre las distintas condiciones experimentales impuestas por el experimentador. Es decir, esa variabilidad sistemática, el experimentador dijo, ahora mueve esto, ahora esto, pero ya está planeado, esta semana vamos a actuar de esta manera, la siguiente semana de esta, dentro de 2 semanas de esta, y entonces nosotros vamos a tener una variabilidad, pero que es sistemática y está planificada. Variabilidad típica de la naturaleza del problema y del experimento. Esta dice, es debido al ruido aleatorio. Este término incluye, entre otros, la componente de variabilidad no planificada, denominada error de medida. ¿Qué quiere decir en esto? Que aquí esa variabilidad no está contemplada. Puede que quizá hubo un cambio en la materia prima, pero nosotros no lo teníamos contemplado. O hubo un desgaste de la máquina, pero nosotros no planeamos que se desgastara la máquina o que se rompiera o que se enfermara nuestro operario con el que estábamos trabajando el experimento. Y la otra, variabilidad sistemática y no planificada. Dice, produce una variación sistemática en los resultados y es debida a causas desconocidas y no planificadas. Normalmente estos cambios sistemáticos que decimos, bueno, ¿por qué en la mañana está pasando algo y en la noche no? Entonces ya tenemos una variabilidad sistemática, pero nosotros no lo planeamos, entonces tenemos que lograr encontrar cuál es la causa de esa variabilidad. ¿Cómo vamos a tratar de encontrar esa variabilidad? Bueno, de acuerdo a la experimentación. Y tenemos que saber qué es la experimentación. Dice que forma parte de la mayoría de las investigaciones científicas e industriales. En muchas, los resultados del proceso se ven afectados por la presencia de distintos factores, cuya influencia puede estar oculta por la variabilidad. Entonces, ¿qué resulta? Bueno, que la experimentación no es la causalidad o casualidad, sino que es, como lo dije, la causalidad, que es el motivo de las cosas. En este caso, si nosotros nos damos cuenta a través de la experimentación, nosotros vamos a poder llegar a predecir ciertos sucesos. Pero ¿cuál era la forma tradicional en la que se usaba la experimentación? Bueno, se basaba en estudiar los factores uno a uno, perteneciendo fijos los demás. Es decir, por ejemplo, si yo quería saber cuál era el rendimiento de una computadora, pues yo nada más iba a checar utilizando un programa. O nada más, yo creía que nada más dependía de eso. Pero no, resulta que también depende de la memoria RAM, del tipo de procesador, de la capacidad en este caso de disco duro que tiene libre, entonces depende de varios, pero la forma tradicional decía, bueno, nada más checa primero la memoria RAM, ya, después checa ahora la capacidad del disco duro, ya, y entonces se iba uno por uno y así no, esto nos podía generar errores. Entonces, ¿qué se generaba con eso? Se generaba un gran número de pruebas. ¿Por qué? Porque era necesario para ubicar esa consistencia tener un gran número de pruebas que respaldara. La segunda, las conclusiones que se obtenían eran con un campo de validez muy restringido. ¿Por qué? Porque se iba analizando factor por factor. La tercera, no es posible estudiar la existencia de la interacción entre los factores. ¿Por qué? Porque como estamos quitando uno y poniendo uno, quitando uno y poniendo uno, no los estamos analizando como un conjunto. Y la cuarta era inviable por tiempo y costo. Se llevaba muchísimo tiempo, muchísimas pruebas, por lo tanto se volvía costosa y tardada. Entonces no resultaba viable. Entonces se proponen unas etapas que deben seguirse para una correcta planificación de un diseño experimental. Esas etapas deben ser ejecutadas de forma secuencial. Aquí les voy a mostrar las 9 etapas y que es de vital importancia que se cumplan cabalmente. Dice, etapas a seguir en el desarrollo de un problema de diseño de experimentos. Paso número 1, definir los objetivos del experimento. Nosotros debemos tener muy claras las preguntas que queremos contestarnos, porque si no, o de lo contrario, nosotros vamos a estar divagando.
El punto número 2 dice identificar todas las posibles fuentes de variación. Caso 1, caso 2 y caso 3. Ahorita vamos a ver cuáles son los casos 1, caso 2 y caso 3. Elegir una regla de asignación de las unidades experimentales a las condiciones de estudio. Es decir, vamos a verificar cuál es el tratamiento que vamos a asignar. Esta etapa 2 y esta etapa 3, por profundizar un poco más justo estas, ahorita les presento unas diapositivas de esto mismo. El punto número 4 es especificar las medidas con las que se trabajará la respuesta y procedimiento experimental y anticiparse a las posibles dificultades. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, lo que quiero yo verificar es por qué mi auto se calienta de más, bueno, entonces, ¿yo con qué medida voy a estar trabajando esa respuesta? Bueno, con un termómetro. Y con ese termómetro voy a estar midiendo la variación de la temperatura. Después dice ejecutar un experimento piloto. ¿Qué es ejecutar un experimento piloto? Yo voy a aplicar pruebas donde yo estoy cambiando ciertos factores para ver cuál es el resultado o cuál es la respuesta de ese experimento. Entonces, ¿por qué es importante un experimento piloto? Porque me permite conocer las dificultades que yo voy a tener, me permite conocer, en este caso, de una manera por encima quizá los resultados a priori, pero también este experimento piloto, si se realiza en un gran número de muestras, puede llegar a tomarse como una prueba. Se debe especificar después de eso el modelo y entonces nosotros tenemos que con ese modelo esquematizar los pasos del análisis estadístico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacerlo de una manera, de un procedimiento que lo haga quien lo realice de la misma manera. Paso número 8, determinar el tamaño muestral. ¿A qué se refiere con determinar el tamaño muestral? Esto es determinar qué cantidad de pruebas se van a tener que realizar para que el instrumento o el experimento sea válido. Y el último punto dice revisar las decisiones anteriores, modificarlas si se considera necesario. Aunque esta es una forma secuencial, se dice que así estemos en la etapa 3 o en la etapa 5 o en la 7, nosotros podemos regresar a etapas anteriores, llámese la 3, la 2, la 1, para hacer las modificaciones si es que son necesarios. Ahora, tal y como les había dicho, vamos a ampliar un poquito más la información de la segunda y de la tercera etapa. La segunda habla de las fuentes de variación. Bueno, algunos de los conceptos del primero dice factores y sus niveles, y quiere decir que estos pueden ser de tipo cualitativo y cuantitativo. Cualitativo, el proveedor, ¿sabes qué? Ahora ya no va a ser mi proveedor Quaker State, ahora mi proveedor va a ser móvil. Ese tipo cualitativo. El tipo de máquina, ¿qué crees? Mira, mi máquina era de 4 cilindros y ahora va a ser de 3, o va a ser de 5, va a ser de 6, va a ser de 8. O era de motor a gasolina y ahora es motor diésel. El sexo, masculino o femenino. Y si se dan cuenta, todas las que tenemos hasta ahorita son de tipo cualitativo. De tipo cuantitativo, el tamaño de la memoria, de 2 GB, de 6 GB, de 8 GB. Entonces ya es una variación con un factor y un nivel de tipo cuantitativo. Así como la temperatura. Recuerden que cualitativo es una cualidad y lo cuantitativo se puede cuantificar, contar. La segunda habla de unidades experimentales y este es el material donde evaluar la variable. Por ejemplo, en informática, una unidad experimental podría ser un ordenador, una página web, un buscador de internet. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo pruebas en un ordenador, bueno, nos referimos específicamente a uno. En agricultura, no vamos a hablar de todas las tierras que existen a nivel país, sino vamos a referirnos muy en específico a tal parcela de tierra. Y si hablamos en medicina, bueno, ciertos individuos, humanos o animales con los que se va a estar haciendo las pruebas. En este caso, un humano, hombre de 40 años de edad, con diabetes, con hipertensión o sin diabetes, sin hipertensión.
En industria, lo que son los lotes de material, trabajadores, máquinas, etc. Los factores nuisance, o también llamados factores de ruido, lo que nos va a hablar es de bloques, factores de ruido y covariables. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de bloques, nosotros aplicamos mediciones a parcelas de tierra contiguas, es decir, a la parcela 1, a la 2, a la 3, no a la 1, a la 50, a la 100. Entonces, de esta manera, al ser contiguos, se espera que los resultados sean similares, igual que los periodos de tiempo próximos. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la calidad o del número de productos no conformes del mes de julio, pues entonces uno contiguo sería agosto y sería septiembre, pero no podemos hablar de julio y de ahí diciembre y de ahí marzo, porque no serían contiguos. Y entonces, un factor de ruido nos dice que es una propiedad cuantitativa de las unidades experimentales que puede ser medida antes de realizar el experimento. Entonces, un factor de ruido puede ser, si ya lo detectamos, a lo mejor un error que tenga nuestro flexómetro, la misma máquina, pero ya lo tenemos cuantificable. Entonces, el punto número 3 o paso número 3 dice es elegir una regla de asignación. Y esta regla de asignación puede ser si usar un diseño factorial o no factorial. Entonces, ¿de cuántos factores? Cuando hablamos de un diseño factorial, estamos hablando de un factor, de 2 factores, de 3 factores. Y también existen algunos llamados ortogonales. Bueno, también en la regla de asignación, si vamos a utilizar el anidamiento. Bueno, ¿qué es esto de anidamiento? Llamadas también sentencias anidadas, que dentro, por ejemplo, de una condicional se encuentra otra condicional y se puede encontrar otra condicional dentro de. Que se dé una asignación de tipo aleatoria o a esta también se le llama sistemática, que se haga un orden de asignación. Y bueno, con esto terminaríamos lo que es un proceso y cómo podríamos nosotros mejorar ese proceso a través de la experimentación. Contamos con qué es una variable, qué es un factor, que la variable puede ser de tipo cuantitativa y cualitativa y que existen distintos factores que pueden hacer que la variable cambie, así como también nosotros hay algunas que el experimentador lo tiene planeado y sistematizado y hay otras que no lo tiene planeado y existen factores de ruido. Entonces es bastante importante seguir los 9 puntos de la metodología del diseño de experimentos para poder encontrar en este caso la respuesta al experimento que nosotros estamos buscando. Esto es todo por la clase de hoy. De antemano les agradezco el tiempo que me brindaron. Mi nombre es Humberto Uribe. Ahí está mi correo personal. Y si les gustó el video, no olviden darle like, compartir y suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.